el año 2020 los ensayos se realizaron también en 2 predios comerciales, el predio de la familia Vieta y el predio de la familia Bassano. El predio de Bassano es un predio orgánico y si bien se utilizaron parcelas de menor tamaño, se pudieron evaluar los 4 tratamientos completos con 3 repeticiones cada uno. En el caso del predio de Vieta, que tiene un manejo convencional, se evaluaron de forma completa 2 de los tratamientos, el tratamiento de laboreo reducido con MEN y el de laboreo reducido sin MEN, y un tercer tratamiento que fue laboreo convencional con aplicaciones de MEN y con fertilización inorgánica y manejo sanitario convencional, que es la forma que maneja el cultivo del productor. Lo que sí no se utilizó en ese caso fue aplicaciones de herbicida. La fertilización de base fue realizada el 31 de enero, previo a la siembra de los abonos verdes. En el caso de Bassano se utilizó compost de bioterra a una dosis de 20.000 litros por hectárea. Y en el caso de Vieta se utilizó cama de pollo a una dosis de 40 metros cúbicos por hectárea, que eran aproximadamente 6 bolsas en un cantero de 58 metros. Como se observa en la foto, en el predio de Bassano, en lugar de canteros, se utilizaron surcos. El abono verde fue sembrado el 12 de febrero, la moa se sembró al boleo a una dosis de 40 kilos por hectárea y como leguminosa se utilizó soja a 30 kilos por hectárea y a una fila en los surcos de Bassano y a 2 filas en los canteros de Vieta. Luego se pasó una rastra y en el caso de Vieta y en el caso de Bassano un rastrillo para favorecer el contacto de la semilla con el suelo. Como les comentaba anteriormente, el mes de febrero del año 2020 fue un mes muy seco y en el predio de Vieta, que no cuenta con riego, la moa no germinó, y en el predio de Bassano, que se pudo regar una vez, la moa germinó pero en el entresurco y no sobre el surco, por lo que se tuvo que realizar una resiembra el 13 de marzo, en el caso del predio de Bassano, priorizando las zonas sobre el surco. El 20 de abril, que son estas fotos, ya había germinado la moa. En el caso de Bassano, la moa de la resiembra casi no germinó, pero bueno, la moa de la primer siembra había cubierto bastante el suelo. Y en el caso de Vieta, las moas de las 2 siembras germinaron todas juntas, logrando una moa muy pareja y de muy alta densidad. Las evaluaciones fueron realizadas a mediados de mayo, que son las fotos que se muestran ahí, y se logró en el caso de Bassano 4.264 kilos de materia seca por hectárea y en el predio de Vieta una biomasa de 3.884 kilos de materia seca por hectárea. La composición era en su mayoría moa, 93% en Bassano y 98% en Vieta, y en Bassano había 7% de malezas que correspondía prácticamente a avena que había crecido sola en el lugar. La relación carbono-nitrógeno del predio de Bassano fue de 26:1 y el abono verde en lo de Vieta fue de 21:1. Hacia finales de julio el abono verde ya estaba totalmente seco, esto es en el predio de Vieta, que prácticamente no hay malezas, y lo que se hizo fue pasar el 3 de agosto este multiarado que cortaba el abono y movía aproximadamente 5 o 10 centímetros en la línea de siembra, quedando muy flojito en esa línea. Lo ideal es trasplantar enseguida de pasada la herramienta porque a los días ya va secando y queda más duro esa parte. Para los tratamientos de laboreo convencional se pasó una desmalezadora cortando el abono y luego 2 pasadas de rotoencanterador. En el predio de Bassano, las parcelas con laboreo convencional se les pasó disquera en 4 oportunidades y previo al trasplante se realomó de nuevo los surcos.
Las parcelas con laboreo reducido tenían mucha cantidad de avena que había crecido guacha, por lo que se tuvo que pasar una chirquera bastante baja y luego se pasó esta herramienta que son discos cortantes que iban abriendo el surco, cortando el abono y abriendo el surco. Lo que pasó en este caso es que el suelo estaba bastante húmedo y en lugar de dejar flojita la línea de siembra, quedaba como las paredes bastante compactadas que no resultaban favorables para una buena implantación. Además de que, como se observa en el video, había mucha cantidad de avena compitiendo ahí. El trasplante de cebolla fue el 19 de agosto en Bassano y el 6 de agosto en el predio de Vieta. Estas son fotos del predio de Vieta, que había muy buena cobertura de residuo vegetal. Y esto es en laboreo convencional en lo de Vieta. El marco de plantación fue, en el caso de Vieta, también 3 filas cada 10 centímetros entre plantas. Y en el caso de Bassano, una fila por surco a 10 centímetros. Con respecto a las parcelas que tenían aplicaciones de MEN, también los plantines que iban a esas parcelas se bañaron por 2 horas con agua con MEN y luego se realizaron 5 aplicaciones de MEN en el predio de Bassano y 8 aplicaciones de MEN en el predio de Vieta luego del trasplante y cada 10 días aproximadamente. La fertilización durante el cultivo fue con Mixamin, aplicaciones al suelo, 8 aplicaciones y 9 aplicaciones de té de cama de pollo. En el caso del laboreo convencional de Vieta se utilizó urea, 150 kilos por hectárea en total, y Fertilón Combi, que es un fertilizante foliar, 2 veces. En cuanto al manejo sanitario, en el predio de Bassano no hubo aplicaciones y en el predio de Vieta se aplicaron una aplicación de NIM para pulguilla, 2 aplicaciones de fungicida Mancozeb Mafanavid y 3 aplicaciones de Maxigol, otro fungicida. También se realizaron 2 aplicaciones de insecticida para trips hacia el final del cultivo. El desmalezado fue manual en todos los casos y bueno, la cosecha se realizó el 11 de diciembre en el predio de Bassano y el 9 de diciembre en el predio de Vieta. Esta es una foto de las cebollas que se cosecharon en el predio de Vieta. Bien, ¿qué sucedió con los rendimientos en los 2 predios comerciales al segundo año, en el año 2020? Acá simplemente están los datos del CRS como referencia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué sucedió en el predio de Bassano y en el predio de Vieta? En realidad, en el predio de Bassano, un poco Magdalena explicaba, tuvimos una fecha más tardía de trasplante. A su vez fue después de unas lluvias intensas que hubieron allí en agosto, entonces el suelo estaba muy húmedo, por eso también nos habíamos retrasado. Y el laboreo no fue bueno de esa herramienta de corte. Después de eso tuvimos una seca post-trasplante y mucho ataque de hormiga en este caso. Entonces en realidad los rendimientos fueron bajos, ¿sí? Estamos hablando de en torno a los 3.000 kilos por hectárea en el laboreo reducido, y a los 5 o 6.000 kilos por hectárea en el laboreo convencional. Tuvimos una diferencia por el efecto del laboreo, ¿sí? Pero en general rendimientos muy bajos y un tamaño de cebolla muy chico, ¿sí? ¿Y qué pasó en el predio de Vieta? Que vimos que en realidad el abono verde había venido muy lindo, y el crecimiento de las plantas que se veía en las fotos también. En realidad tuvimos un rendimiento bastante bueno, en torno a entre los 14.000 y los 16.000 kilos por hectárea, en este caso, con un tamaño de bulbo mejor. Y en realidad ahí lo que vimos fue que el laboreo convencional se asemejó al laboreo reducido sin MEN, no hubo diferencias entre ellos y tuvieron los rendimientos más elevados, y el laboreo reducido con MEN tuvo un rendimiento algo menor que estos otros 2 tratamientos, ¿sí? Pero en general todos los cultivos estuvieron mejor. Y bueno, ¿a qué se asoció esto, no? Aquí tenemos la gráfica que habíamos visto para el Centro Regional Sur, para el CRS, de evolución del área foliar, digamos, de los cultivos, de las hojas, de la cantidad de hojas. Y bueno, ¿qué pasó en el predio de Bassano y de Vieta? Lo que esperábamos, digamos, si vimos los rendimientos. En realidad en el caso de Bassano
Esos rendimientos muy bajos se asociaron a plantitas muy chiquitas, ¿tá? Y ahí vemos cómo las líneas de todos los tratamientos están muy bajitas todos, no llegan a 20 gramos las 20 plantas, las 10 plantas, perdón. Y no tuvimos diferencias entre los tratamientos, solo una leve tendencia que los tratamientos con laboreo convencional tuvieron algo mejor, con más tamaño. Por el contrario, en el caso de Vieta vemos que fueron plantas que crecieron más, ¿sí? Incluso más que en el CRS, más grandes, y en realidad no vimos esta gran diferencia entre el laboreo reducido y el laboreo convencional, ¿no? Y eso lo podemos asociar a que durante los primeros meses, como ven ahí, todas las curvas van juntas, ¿sí? Entonces todas las plantas crecieron parejas en realidad y se diferenciaron recién entre octubre y noviembre, un poquito a favor del laboreo convencional y del laboreo reducido sin MEN, y quedó un poquito por abajo el laboreo reducido con MEN, ¿sí? Pero en general los 3 tratamientos que se testearon en el predio de Vieta lograron buenos tamaños de plantas, ¿sí? Aquí tenemos algunas fotos ilustrativas de esto. Arriba son las plantas del predio de Bassano, después las segundas son en lo de Vieta y las terceras son los que veíamos en el CRS. Más allá de las diferencias entre tratamientos por laboreo y qué sé yo, en general en Bassano fueron más chicas, en Vieta fueron tamaños de planta mucho mejor. Y esto se relacionó, como veíamos también en el CRS, a ese índice de área foliar como un indicador importante del rendimiento potencial que se puede alcanzar. Y vemos que en el caso de Bassano quedamos en niveles muy bajos, ¿sí? En nuestro ensayo, y en el caso del predio de Vieta quedamos en niveles por arriba de 1 de área foliar, lo que permitiría un buen rendimiento, ¿sí? De 20-25 mil kilos por hectárea. Y acá en realidad quedamos en un rendimiento algo inferior, en los 15.000 kilos por hectárea, y ahí lo asociamos también, y en particular en este predio que no tenemos riego, a que esa seca que vino en la primavera temprana, en realidad las plantas estaban lindas, estaban con buen área foliar, pero se vinieron a pique muy rápido y no dio tiempo para que formara bien ese bulbo. Pero desde el punto de vista del crecimiento y desarrollo se logró un muy lindo cultivo. Bien, ¿y qué pasó con las malezas? Aquí teníamos lo que habíamos visto en el CRS, que ya lo mencionamos, que el laboreo reducido empezaba con más carga de malezas y después se asemejaba. En realidad, en el predio de Bassano se observó lo mismo. El laboreo reducido tuvo una tendencia a tener más malezas que el laboreo convencional, y en particular Magdalena lo decía, en el predio de Bassano tuvimos un rebrote de avena, que claro, ahí se nos complicó para controlarla en el invierno. Y en el caso de Vieta, en realidad tuvimos una mucho mejor cobertura del abono verde, ¿sí? No era un abono verde de tantos kilos de materia seca, o sea, había menos volumen de abono verde que en el CRS, pero muy parejo y con muy buena cobertura. Y en ese sentido no hubo diferencias entre los tratamientos laboreados o laboreo reducido, y en general hubo una menor presión de malezas que en los otros dos sitios. Para contestar la pregunta de en qué medida minimizar la intensidad de laboreo y utilizar cultivos de cobertura mejoran las condiciones del suelo y la cobertura del suelo, los mismos parámetros de suelo fueron evaluados en los ensayos comerciales en la Casa de los Productores, Vieta y Bassano. La situación de partida en ambos casos era un suelo de alta calidad, es un vertisol, son de los suelos más fértiles del país, aunque en estos casos, igual que en CRS, ese vertisol está algo degradado, y esto lo notamos por contenidos de materia orgánica menores al suelo original. Además, presentaron un altísimo nivel de fósforo, tanto en el CRS como aquí en Bassano también. Por otro lado, la densidad aparente fue medida también en los canteros y camellones, y en ambos predios la densidad aparente fue muy bajita, indicando que la porosidad total es muy elevada, o sea, es una condición deseable. Cuando se monitoreó la densidad aparente en los tratamientos, en los manejos de suelos, también en 2 fechas, en septiembre, principios de septiembre del 2020 y mediados de noviembre, no hubo diferencias significativas de densidad aparente en estos casos,
al comparar laboreo reducido con respecto al laboreo convencional. Sin embargo, en la última fecha hay una tendencia, y sobre todo en la última fecha en el periodo de Vieta, hay una tendencia a que el laboreo reducido fuera mayor, al contrario de lo que se vio en el CRS respecto al laboreo convencional. En cuanto a la cobertura del suelo, que también se midió en ambos predios, lo que se vio que en ambos predios comerciales y para todas las fechas evaluadas, bajo laboreo reducido, hubo menor porcentaje de suelo descubierto, en torno al 20%, no superando el 20%, son estas barras verdes, y bajo laboreo convencional, el porcentaje de suelo descubierto fue siempre alrededor del 50%, excepto al principio en el predio de Bazán. Bueno, en este segundo año, en el caso de los predios, del mismo modo que en el CRS, en el predio de Vieta, se vio que en el inicio de bulbificación hay una tendencia a que el tratamiento de laboreo reducido presente valores más altos de respiración que los tratamientos de laboreo convencional. En ambos predios la respiración a tiempo de bulbificación fue mucho mayor la respiración que pretrasplante, a diferencia de como veíamos en el CRS, que no hubo mayor variación entre fechas. En cuanto al potencial de mineralización de nitrógeno, en el predio de Bassano, al igual que en el CRS, en este segundo año no se evidenció un efecto ni del laboreo ni de la aplicación de MEN. Sin embargo, cuando uno ve el predio de Vieta, sí se ve el efecto del laboreo reducido con respecto al laboreo convencional, dado que el laboreo reducido, tanto con MEN como sin MEN, presentó mayores valores de mineralización del nitrógeno, y bueno, el efecto MEN nuevamente no es aparente. Esto podría explicarse porque, por ejemplo, lo que pasó en Vieta es que el predio con tratamiento con laboreo convencional no tuvo ningún agregado de materia orgánica, sino que el aporte de nutrientes fue por la fertilización con urea. Entonces el potencial de eliminación de nitrógeno depende de alguna forma de la cantidad de materia orgánica del suelo, que puede mineralizarse, y de la cantidad y entonces de la cantidad y la actividad biológica de este suelo. Por lo tanto, el tratamiento de laboreo reducido, que tuvo un mayor agregado de materia orgánica, no solo por los abonos verdes, sino también por la cama de pollo, que son fuentes de nitrógeno orgánico, de alguna forma pudieron estar favoreciendo este proceso microbiano y disponibilizando el nitrógeno de esa forma para el cultivo.